Right, good morning, everybody. Thank you so much for attending this very important and exciting press conference where we're announcing the collaboration in a joint effort so that we can make this recovery and reconstruction effort the most transparent, the most effective in the history of the United States. As you all know, Maria was a severe and catastrophic event. All of Puerto Rico was affected. FEMA has stated that this has been the one event where the whole of the state or jurisdiction has been affected, and it has been the largest operational response for FEMA in its history in terms of getting water, generators, and so forth. So now, as we transition away from the life sustainment phase, it is important that we recognize that we have a once-in-a-lifetime opportunity to rebuild Puerto Rico as it should be, to rebuild Puerto Rico as a modern jurisdiction, as a model to other jurisdictions in the Americas and in the world. And within this effort, it is always important to recognize that Puerto Ricans are American citizens. And I, as governor, am going to fight every day so that we make sure that all U.S. citizens in Puerto Rico get equal treatment in this effort now. That means, and based on the great work that some of my colleagues here have done, we are requesting a very large sum of money so that we can rebuild and recover Puerto Rico stronger than ever before. And with those funds comes a lot of responsibility. Responsibility to be held accountable for, responsibility so that we can rebuild and maximize those resources for the people of Puerto Rico and, quite frankly, for the U.S. citizens all across our nation. Based on that, I am committed and have been committed to the people of Puerto Rico, to Congress, that we want to embark in the most transparent, effective and efficient recovery process in the history of the United States. Let me reiterate that. We want to embark in the most transparent, effective, and efficient recovery process in the history of our nation. So, as part of that, we have established that we want to create a certain set of controls that have been unprecedented, that are robust in nature, and that work in terms of collaborations with all of the federal agencies, the federal government, the White House, Congress, and of course, our lead partner in this effort with FEMA. During the past couple of weeks, we have been working precisely on those controls so that all of those funds have clear transparency, visibility, are executed appropriately, and that we can see the end result as quickly and effectively as possible for the people of Puerto Rico. Part of that effort was to create, by virtue of an executive order, the office, the Central Recovery and Rebuilding Office of Puerto Rico. This office is created under the P3 authority structure, which has been widely recognized as a gold standard in the nation, has the capability of embarking on large-scale projects, and has a framework that is open and transparent so that we can embark on these efforts. Together with Mike and with his team in FEMA, we will make this a strong joint collaboration where controls are imparted and controls that have never been imparted. As an example of this, FEMA, based on our discussions, will have to approve the disbursement and the implementation of the funds that will be used for all of our projects. This has never been done by FEMA, and it, again, points out to our commitment of doing this in the most transparent, rigorous, and effective way possible. Lastly, I would like to state that our Central Recovery and Rebuilding Office is one that we wanted to make best in class. We took best practices from other jurisdictions that implement them in the past. We learned from their mistakes. We rebuilt upon those mistakes. And this will be a single operation
that focuses on the policy making, recovery implementation, and will provide for financial accountability of these processes. It'll be sort of a hub where all of the efforts will be conducted and where we can have clear accountability of where the funds are being used. We will have a central procurement office staffed by procurement efforts in an effort to make this, again, the most transparent, the most effective effort, and which will be in collaboration and in conjunction with the Puerto Rico government and the federal government. We will have outside third-party experts in this effort so that we can rebuild, or that we can build a staff that has the experience with the different federal agencies and that has had experience in different management of rebuilding efforts across our nation. And we will establish multiple sets of checks and balances across the board. Everything will have to be approved by our OMB officer, by our CRO lead, and by an internationally recognized consulting firm. Lastly, as I stated in Congress as well, we will make a website available to everybody so that they can follow what the progress is, what the use of the funds that are being established for our rebuilding are, and when and where those funds will be utilized. Aside from this, I would also like to make an announcement. The Federal Highway Administration and our local agency have been working together since September so that we can get approval of funds to fix the stoplights all across the intersections in Puerto Rico. It is my pleasure to announce that thanks to the leadership of Carlos Contreras and his team, we got $8.7 million of funding approved so that we can work on 720 of those stoplights across Puerto Rico. The procurement process for the contracting has already started, and we should be able to get these efforts ongoing. So thank you, Secretary Contreras, for your leadership, working on this from the very get-go in September, but now getting the approval in November 20th so that we can get those limitations fixed. I would like now to have a little bit more detail on the CRRO office. Our executive director of the P3 Authority, Omar Marrero, to also talk a little bit about the structure, the controls, and then finally we'll talk to our FEMA lead, Mike Byrne, so that he can make some of the assessments of what has been this effort, the catastrophe, but also the great collaboration that will ensue with all of the different stakeholders. Omar. Thank you. Well, first of all, thank you, Governor. Thank you for being here. Mike, it's always a pleasure to have you here, Secretary of State. If I believe some of you already have the copy of the presentation, so I'm going to just relate to it a little bit. So if you can follow me. The Governor just expressed every single thing. And our main objective, if I can reiterate that one, is to have the most transparent, efficient, and effective recovery process in the U.S. history. And I know that we're going to be able to make it happen because if you look at what we prepare, we're going to be in a stretch and strong collaboration with the federal agencies, particularly FEMA. So if you go to the executive order, this slide, according to the executive order, the P3 Authority is authorized to create this Central Recovery Reconstruction Office. For what? Centralized oversight, management, planning, and public policy over the recovery process. As the Governor stated, we studied the different models. We went to Louisiana, we went to New York, we saw what Florida also did, and we essentially brought the best practices and we matched them to what was our objective to make sure that we can move forward. So why the P3 Authority was selected? Because it's a centralized unit with experience in high-scale or big-scale infrastructure projects. It has a board of directors, independent, committed, and competent staff with experience in rigorous procurement process, and always it has the experience of going out and engaging the different sectors and doing community outreach to make sure that the project that we formulate are the best ones that we can implement.
So the two main objectives of this office will be public policy and implementation. For all of those, we're going to have a set of requirements to make sure that we have everything in place to have the effective and efficient and transparent process that we want to follow. So when we were trying to identify what would be the best organizational structure, again, we have to look out for project and transparency experience. As many of you know, the P3 Authority has excellent experience on those. It was successful in delivering big-scale projects such as the toll road concession, as well as the privatization of the airport. Second, it has plan and execution capability. In the first 9 months of this government of Puerto Rico, we were able to put forward a $5 billion pipeline of projects to restore the investment in infrastructure. Also, we have experience through the infrastructure network, so we can tap expertise, innovation, and the most sophisticated individuals with experience in this process. So when we look at the P3 Authority right now, the P3 Authority going to be delivering three main programs. The P3 program, the Public CapEx program, but also the Central Recovery Process. So when you go to the next slide, which essentially laid out what we labeled the most effective and efficient coordination, you're going to look at that below the CRO director, which will be appointed by the P3 director along with the recommendation of the governor, we're going to have 6 principal functions that we're going to be collaborating with the federal partners in every single step of the way to make sure that we deliver that recovery process. So when you look at the functions, the different functions that the Recovery Office will be performing, first one, strategy. We're going to come together with all sectors and the federal partners to make sure that we can lay out the best short-term, medium-term, and long-term planning for recovery. Second, as to the legal, we're going to make sure that our procurement standards not only comply with Puerto Rico standards, but also the federal standards, particularly 2 CFR 200. Communication, sector engagement, and outreach. Again, this is the moment to come together and rebuild the Puerto Rico that we want together. The safer Puerto Rico, the better Puerto Rico, and the stronger Puerto Rico. Transparency, data, management, reporting, that's the main commitment of the governor, to make this the most transparent and efficient and effective coordination in history. Grants management and oversight, as you will know, we're going to be receiving a lot of federal funds based on our request to the Congress. So again, we have the commitment and we have also the obligation to make sure that those funds not only are used for their purpose, but also that they're efficiently, effectively used. And last but not least, the task forces. So if you go to the next slide, this is going to be a significant amount of work that we can only put together if we collaborate in every single step of the way with the federal partners. So as you're going to look out for the task forces, we're going to be collaborating both the federal agencies and the state agencies following the same emergency recovery functions that FEMA has for the different task forces. So in the end, we're going to have an organization with strong financial controls, not only at the management level, with a centralized office for the oversight of this process, but also we're going to have an independent recovery procurement office, as the governor just laid out, to make sure that we have the best standard for procurement. We're going to go also collaborating with the federal agencies, particularly the IG personnel. Second, third-party resources. Since the beginning, since we prepared the Build Back Better document for our request in Congress, we brought together third-party validators to make sure that we not only have the credibility, but also that we are back up with the most sophisticated experts in the different areas. Last but not least, technology. We're not reinventing the wheel. Technology must be used not only to make sure that we have the proven grants management software that we can optimize the different opportunities, but also one of the main commitments of the governor is to have a transparency website where people, agency, businesses can go to the website and see how the federal funds are being used and optimized. And in the end, there's no organization in U.S. history that has the controls that the Central Recovery Reconstruction Office will have, not only at the state level, but also at the federal level. Thank you, Omar, for that description. Of course, we'll be willing to answer questions regarding that. But now
I would like to have Mike Byrne have some comments, but before that, thank Mike and his team for all the work that has been done in the emergency process, but also right now in the recovery process. These standards that we're working on, these innovative controls, have been the product of collaboration, a tireless effort by different teams, making sure that we can have the best-in-class controls, and that this could be a model for future catastrophes to work, and to make sure that every dollar that comes from the federal level can be used as effectively as possible. So thank you, Mike, and please, the floor is yours. Thank you, Governor. Thanks, Omar. First and foremost, if I could just pause for a minute and say congratulations on the birth of your son to you and your family. Two of the proudest moments of my life were the birth of my daughter and my son, so I think I know how you feel right now. Congratulations. We're here to talk about moving into recovery, and it's time for that. And the partnership that you see here is what's going to be able to get it done. We're going to work together, and I would tell you that when we work together, it's not really a negotiation, it's problem solving. We solve problems together. And there has never been in my career a greater set of challenges than the one that we face here together as we rebuild and recover better and stronger here in Puerto Rico. Let me just reflect a little bit in perspective on what's been going on and what continues to go on. The one thing that I think every one of you understands is that we're 1 or 2 rainstorms away from having another landslide somewhere or something like that. So we're still very much in the response mode. We're still distributing food, still distributing fuel, still distributing water. But even as we're doing that, we're setting the groundwork for the right kind of process, the right kind of transparent structure to get it done. This disaster response thus far has been historic, and that's not a word I've ever used before in any disaster that I've worked. But the amount of food we've distributed, the amount of water, the amount of air emissions that have been taken care of has just been truly phenomenal. The amount of generation that we've put in place, where over 700 generators have been installed at this point in time. Over 37,000 patients were taken care of by federal resources. And we're about to embark on what will be one of the greatest infrastructure rebuilds and housing missions in our nation's history. So far, FEMA's distributed to individual families over $200 million to help them start to rebuild their homes. That's just the beginning. That's just really the first wave of it. We continue to do inspections. We continue to get out there. I just ask anyone who's out there who has received FEMA money or is even waiting for FEMA money and wants to move forward, don't wait. Repair your home if you can. But very important, and you're going to hear this in everything we talk about, keep the receipts. Keep the receipts so you can document that you use the money to repair your home or to take care of your family during that period of time. We were also at the point where we've distributed over $446 million in public assistance, which is for the emergency work, the work that's going on to repair the power system, to repair roads. These are the emergency repairs. What we're now setting the stage for is what we refer to as permanent work, that what will be built more resilient. We've had, Governor, I think we've had probably close to 50 members of Congress come to pay us a visit here. And I will tell you, every single one of them has said to me and gone out of their way to say to me that don't just build back what was there, build it back so that it's strong and that it'll withstand whatever comes its way next time. Because if we're going to make this investment, they want to make sure that it's the right investment. And we're committed to doing that. I do want to say one thing, though, in my experience thus far here, is that while we need to build resilience into our infrastructure, there's one part of Puerto Rico that doesn't need any more resilience built into it, and that's the American citizens of Puerto Rico. Because their ability, their strength that I see every day out in the field and in homes, helping neighbors, you don't need to get any better at it because you're the best I've seen in my career. We also want to make this an investment in the economy. Reconstruction and recovery after a disaster can be a major economic engine.
there's a lot of building, a lot of jobs that are going to be created. We already, I'm proud to report to you, Governor, we went over 800 local hires for just my FEMA team. It is now the largest section of people in my organization, and we're committed to training them and getting them to be good employees, with us. Also want to finally say that I was part of was brought in to discuss the creation of the Central Recovery and Reconstruction Office. I think it's the right thing. I also worked Louisiana, and I also worked New York, and I think we did learn from those, and we're informed by the way that those were structured, and I think we will have an organization that does everything that the governor has directed us to, and that is to be transparent, to be effective, to be efficient, and also to build back stronger. Look forward to that effort as we move forward. Thank you. Thank you, Mike. Thank you for your leadership, and just like to comment and thank the Secretary of State for all of the work he has done as well in making sure that these controls work effectively in our continuous communication with FEMA, with the White House, with members of Congress, so that everybody knows that this will be a very robust, modern, and effective Central Recovery and Reconstruction Office. With that, we're available to take questions. Resumen español. Ok, rápidamente, gracias a todos por estar aquí. María ha sido la catástrofe más grande potencialmente en la historia de la nación, y la respuesta de FEMA ha demostrado lo propio. Ha sido la respuesta operacional más grande en términos de llevar agua, en términos de reconocer que una jurisdicción o un estado completamente devastado por este esfuerzo. Así que ahora, pasando ya lo que sería la fase de sostener la vida, es importante comenzar a trabajar los principios de lo que va a ser la reconstrucción para Puerto Rico, y que tenemos una oportunidad tal vez en una generación para reconstruir a Puerto Rico más efectivo, más moderno que nunca, y que incluso puede ser un modelo de energía, de generación de energía, un modelo de distribución, un modelo de infraestructura en general para todas las Américas y para todo el mundo. Esa es nuestra aspiración. También establecemos que los puertorriqueños somos ciudadanos americanos, y que por lo tanto, como gobernador y todo este equipo de trabajo, estaremos luchando para que se le dé el trato igual a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, relativos a lo que se daría en cualquier estado de la nación. Pero como dijimos, esto ha sido una catástrofe sin precedente, y por lo tanto la suma de dinero que se está solicitando también es muy alta. Y con ello lleva una serie de responsabilidades que son enormes. Yo estoy comprometido, y nuestro equipo de trabajo está comprometido con el pueblo de Puerto Rico, con todos los ciudadanos americanos, con el Congreso y con la Casa Blanca, de hacer esto el proceso de reconstrucción más transparente y más efectivo en la historia de los Estados Unidos. Como parte de eso, hemos diseñado una serie de controles sin precedentes, una serie de controles en colaboración con las distintas agencias federales, pero particularmente con FEMA y con su equipo de trabajo. Estos controles los hemos estado discutiendo por las últimas semanas, como le hemos alertado, con la Casa Blanca, con distintos miembros del liderato administrativo, y por supuesto con nuestra agencia principal aquí, que será FEMA. Como parte de este esfuerzo, hemos creado la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción por virtud de orden ejecutiva, y esta, ¿verdad?, como en colaboración con FEMA, va a tener unos controles sin precedentes, robustos, uno de los cuales será que ninguno de los proyectos de grande escala que se va a tener, ninguno de los fondos que se van a asignar, van a poder ser desembolsados sin la aprobación previa de FEMA. Añadiéndole a eso, vamos a tener una serie de controles también a nivel local, que van a ser unos controles que ninguna agencia aquí a nivel local ha tenido antes. Así que gracias al esfuerzo que hemos empeñado en los últimos sobre 60 días con FEMA, la colaboración y la discusión que hemos tenido en las últimas semanas para establecer estos controles,
vamos a trabajar con esta oficina para hacer de la reconstrucción de Puerto Rico la más efectiva y la más exitosa en la historia de Puerto Rico, con una oficina que va a ser una sola organización, va a estar bajo la autoridad de las alianzas público-privadas. La razón es que la autoridad tiene la capacidad de llevar a cabo estos proyectos a grandes escalas y que tiene la visibilidad y transparencia para poder ejecutarlo. Esta oficina va a tener oversight de lo que sería la política pública, la recuperación, la implementación de la recuperación y proveer lo que sería la responsabilidad y la rendición de cuentas financieras. Vamos a tener una oficina central de obtención o de procurement con expertos en el área para que toda la contratación sea por encima de los estándares locales y federales, de ambos. Vamos a trabajar con un third party, con consultores para poder buscar staff para esta oficina y para montar una estructura aprendiendo de las distintas experiencias que se han tenido en el pasado, de Luisiana, Nueva York, New Jersey, entre otras. Y como les dije, vamos a tener un portal que va a proveer la información de dónde están los fondos, cómo se están utilizando, cuál es el progreso de los proyectos. Así todos los ciudadanos americanos de Puerto Rico y francamente todos los ciudadanos americanos y todos en el mundo puedan ver cuál es el progreso que se está llevando a cabo en Puerto Rico y cuál es el uso más efectivo de estos fondos. Así que estamos bien agradecidos de Mike Byrne, su equipo de trabajo en FEMA, de la colaboración que hemos entablado con Casa Blanca para producir estos controles y estamos listos para encaminarnos hacia producir ese Puerto Rico de vanguardia que tendremos una oportunidad ¿verdad? En esta generación para poder lograr. Finalmente, un anuncio. Reconozco el trabajo del secretario Contreras, que logró inmediatamente en septiembre, posterior a las tormentas, a que se asignaran unos fondos para la reparación y reconstrucción de los semáforos a través de las intersecciones en Puerto Rico. Ellos fueron aprobados el pasado lunes 20 de noviembre, gracias al trabajo intenso que ha hecho el secretario yendo a Washington a cabildear por esto. Eso representaría que se arreglarían 720 semáforos a través de todo Puerto Rico y ya los procesos de contratación están encaminados para poder tener estos resultados. Me gustaría que Omar, si puede dar un poquito más de detalles sobre la oficina para los compañeros. Claro que sí. Muchas gracias, gobernador. Déjenme mirar aquí porque si no, me voy y no te... ¿verdad? Y abuso de su tiempo. Bueno, en cuanto a la presentación, la tienen ya ustedes. Como bien dijo el gobernador, nuestro objetivo aquí ¿verdad? Es reconociendo la cantidad de fondos que nosotros vamos a estar recibiendo y reconociendo, ¿verdad?, a la misma vez la obligación que tenemos de administrar de la manera más eficiente, más transparente posible, pues el gobernador crea mediante orden ejecutiva número 65, según enmendada por la 69, la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción. Esa oficina, como les mencioné, tiene dos funciones particulares o principales: es desarrollar la política pública y la planificación, incluyendo también la supervisión gerencial necesaria para las distintas agencias del gobierno que reciban fondos federales. De la misma manera, en aquellos casos, también va a facilitar la implementación a través de la formulación y desarrollo de proyectos, como también la gerencia de los distintos programas que incluyen los distintos proyectos. Si hace referencia a la presentación, donde hablamos de esos dos componentes de public policy o política pública y de implementación, van a ver que hay una serie de requisitos y controles que hemos identificado para asegurar que eso obviamente se logre, que es la operación más eficiente y efectiva posible. ¿Por qué escogimos las alianzas público-privadas? El gobernador lo señaló específicamente por la transparencia que ha distinguido las alianzas público-privadas, por la capacidad de gerenciar proyectos de la escala de que se han identificado, no solamente en la solicitud que le hicimos al Congreso, pero también los proyectos que ya habíamos identificado para lograr ese Puerto Rico más resiliente. Tenemos también acceso a un sinnúmero de recursos a través de una red de expertos en el área de infraestructura que estamos conscientes y lo vamos a tomar como una obligación de hacer
asegurar que podamos traer ese conocimiento, para asegurar que podemos reconstruir no solamente ese Puerto Rico que sabemos que es posible, sino el más resiliente. Y obviamente a nivel nacional ha sido reconocida la autoridad de las P3, no solamente por las transacciones que ha realizado, sino también por la expertise que ha desarrollado como la única unidad gubernamental en todos los Estados Unidos con una responsabilidad para gerenciar proyectos de alta envergadura en el área de infraestructura. Como les mencioné, en cuanto a la oficina, ahora pues se le añade a la oficina de la autoridad de las P3 esa gerencia en cuanto a ese programa de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico. Y para ello, no solamente hemos identificado ¿verdad?, ciertas funciones, pero sino otros componentes que entendemos que nos va a, ¿verdad?, a agilizar y ayudar en esa ejecución de esa política pública. Primero, ¿verdad?, haciendo referencia, porque ahorita no había entrado tanto en ello, pero las distintas funciones, pues tenemos una función de estrategia, de alinear los planes en colaboración con las agencias federales, particularmente FEMA, corto, mediano y largo plazo en cuanto a la reconstrucción de Puerto Rico. El área legal, obviamente, vamos a asegurarnos que los procesos de licitación o de procurement cumplan no solamente con la legislación local, sino también con el 2 CFR 200 a nivel federal. En la parte de comunicaciones, sector engagement y envolvimiento comunitario, es bien importante esta reconstrucción de Puerto Rico, no solamente de unos pocos. Este es el momento de reconstruir a Puerto Rico de todos, es el Puerto Rico de todos. Y por lo tanto vamos a asegurarnos que en la formulación de los distintos proyectos tomemos en consideración no solamente a las agencias gubernamentales, a los municipios, sino también a las entidades sin fines de lucro, que ya muchos de ellos han hecho estudios y qué proyectos pueden ayudarnos para ese Puerto Rico resiliente. Vamos a tener una unidad de transparencia, de data management y de reporting, ¿verdad? Por lo tanto, toda esa información va a estar disponible en el website que el gobernador señaló, de forma tal que se pueda dar una visibilidad en 24/7 a cómo se están utilizando esos fondos. Obviamente, en la parte de Grants Management y Oversight, uno de los componentes más importantes cuando reciben fondos federales es básicamente la tecnología y los procesos internos que se tienen para asegurar que se pueda gerenciar y supervisar esa erogación de fondos públicos. También, si pueden ver a nivel de la estructura, tenemos dos componentes independientes que, aunque lo habíamos señalado, lo pueden visualizar cómo va a estar en cuanto a la estructura se refiere. Al lado del director de esta oficina vamos a tener un grupo independiente de licitación que va a estar ¿verdad?, liderado por el grupo de AFAF. También vamos a tener un equipo de compliance y auditoría independiente para asegurar ¿verdad?, el cumplimiento con todas las normas correspondientes. Y a ese nivel también del CRO vamos a ver una interacción con las agencias federales. Así que vamos a tener interacción constantemente con las agencias federales, no solamente a nivel de liderazgo de esa oficina, sino también en los task forces o en los grupos de trabajo que les mencioné. No solamente tenemos eso, sino que también a nivel de la autoridad y el gobernador también tendremos el tercer sector y distintos componentes para que nos puedan asesorar en este desarrollo de ese plan de resiliencia. En cuanto a los task forces, como les mencioné anteriormente, tenemos una colaboración estrecha entre las agencias federales y las agencias estatales, y básicamente los grupos de trabajo que hemos identificado hasta el momento son aquellos que nos van a ayudar en la recuperación, ¿verdad?, de la emergencia. Son funciones específicamente, ¿verdad?, que básicamente son un espejo de las funciones que realiza FEMA a nivel federal, así que en ese sentido entendemos que la colaboración va a ser mucho más estrecha y mucho más eficiente. Al final del día vamos a tener controles financieros, no solamente a nivel gerencial, sino también recursos externos e independientes que van a validar ¿verdad?, esos procesos, y también obviamente algo que ha caracterizado la administración del gobernador Ricardo Rosselló es la utilización de la tecnología, y esta oficina no va a ser la excepción, al contrario, nos vamos a asegurar que nos ayuden a lograr esa operación transparente. Al final del día, esto es lo que tenemos una oficina que ya tiene no solamente controles a nivel estatal, sino tiene controles financieros a nivel federal, entre los cuales se encuentran los que incluimos, obviamente tenemos los grupos independientes, tenemos una junta electora, tenemos la comisión conjunta de la Asamblea Legislativa, también tenemos una auditoría independiente, tenemos la oficina del Contralor, la oficina del Inspector General a nivel federal, a nivel estatal, y también la oficina de la Contralora de Puerto Rico. Así que al final del día tenemos una estructura que no solamente tiene la experiencia necesaria para gerenciar proyectos de esta naturaleza, sino que también tiene los controles necesarios para asegurar que la operación sea la más transparente, eficiente y efectiva. Gracias. Bien, pues, Okay. estamos listos para... We will take questions about this topic first. Donaticentro. Gobernador, primero felicidades por el nacimiento de Gracias. su hijo. ¿Con esto se supone que se atiendan, o usted cree que se atienden las preocupaciones de los congresistas en cuanto a la capacidad del gobierno de Puerto Rico de manejar tantos fondos federales que se están pidiendo
Y segundo, el señor Marrero entonces estaría dirigiendo esta nueva oficina dentro de la estructura de las alianzas público-privadas. Sí, miren, nosotros entendemos que esto atiende cualquier duda que pueda existir sobre cualquier jurisdicción. Los controles que estamos poniendo son históricos de su naturaleza, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que vamos a tener 100% transparencia, vamos a utilizar unos métodos de obtención de contratos que van a ser claros, vamos a colaborar con las agencias federales directamente, tanto así que si, por ejemplo, FEMA no desembolsa, pues no podemos ejecutar. ¿Por qué? Porque queremos que exista esa, ¿verdad? Esa conciencia allá afuera de que aquí nos estamos tomando este proceso de reconstruir bien en serio, que queremos tener los controles mejores posibles y por haber, habiendo colaborado con la Casa Blanca y con el gobierno federal para así obtenerlo. O sea que, reitero, ningún esfuerzo de recuperación, ninguno, ha tenido los controles que va a tener este esfuerzo. Yo creo que esto va a ser altamente positivo y que, ¿verdad? Esencialmente echa hacia un lado cualquier duda que pueda haber sobre el proceso, porque nosotros somos participantes activos en permitir que esto ocurra y en querer que el pueblo de Puerto Rico, que los ciudadanos americanos y que todo el mundo sepan que aquí se va a tener el proceso más transparente, más efectivo y que mejor corra en la historia de la recuperación. El licenciado Omar Marrero va a estar llevando a cabo el esfuerzo. Caribbean Business. Sí, bueno, gobernador, rapidito para estar claro, en términos de la oficina como tal, ¿cuánto es el presupuesto? ¿Va a operar dentro del presupuesto de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas? Habló de contratistas independientes, ¿se han identificado alguna de estas firmas? ¿Quiénes van a ser? Se habla de una firma de contabilidad también, no sé si esto ya ha sido seleccionado. ¿Cuántos empleados adicionales conlleva el andamiaje completo? Y el licenciado va a hablar sobre este proceso. Lo que les digo es que ¿verdad? Es un proceso que se ha comenzado para poder tener todos estos controles, todo este personal, que sea los mejores del mundo, pero el licenciado, si quiere hablar un poquito sobre el proceso. Me encantaría dar más detalles, pero el 6 de diciembre, de acuerdo con la presentación, nosotros vamos a finalizar la formalización de la oficina. Ahí le vamos a presentar a nuestra Junta de Directores, como nos requiere la ley. En primera instancia, ya los procesos, los RFPs, las solicitudes de propuestas, los procesos de solicitud de propuestas que vamos a estar realizando para escoger a esos consultores que nos van a ayudar. Cuando hablamos referencia a una firma de contabilidad reconocida a nivel nacional, entiéndase las Big Four o las Big Three, pues básicamente vamos a realizar un proceso porque así según nos lo requiere. Así que ese día estaremos presentando toda la documentación necesaria para salir al mercado y hacer las contrataciones. Quiero decir una cosa adicional. Históricamente, estas oficinas se han montado posterior a las asignaciones federales, ¿verdad? 6 meses a un año después. Nosotros, es la primera ocasión que lo estamos haciendo antes de que se asignen tan siquiera estos fondos para estar listos para ejecutar el primer día. O sea que yo sé que tal vez pueda existir la percepción de que, pero todavía esto no está. Estamos muy temprano en el proceso para poder tener esta oficina funcionando mucho más rápido que en cualquier otro desastre. Y la última pregunta que no se lo puedo hacer rapidito, ¿qué es exactamente lo que FEMA nunca ha hecho? Habló de un control y si puedes elaborar en eso. Es bien sencillo este control. FEMA va a tener el oversight de lo que va a ser saben que hicimos el 428, ¿verdad? Donde se van a asignar se va a hacer un damage assessment. FEMA lo va a hacer por un lado, nosotros por otro. Cuando tengamos alguna disputa sobre esa evaluación de daño, se va a ir a lo que se llama un third party para poder determinar. Pero los proyectos, cuando se vayan a asignar en el pasado, pues el Estado tenía su propio mecanismo de poder tener esos fondos que llegaban y después distribuirlos. Ahora, para asegurar que se están utilizando de la manera más efectiva posible, FEMA va a tener oversight sobre el desembolso de esos proyectos. Hasta que no lo autorice. Noticel. Saludos. No me quedó claro una pregunta del compañero Lenín. Sí. ¿Es una condición impuesta? No.
No, es una colaboración que hemos establecido reconociendo que la magnitud de esta catástrofe es grande, que la solicitud de dinero que hemos tenido y para poder establecer cualquier duda en términos del proceso y del uso de estos fondos, nosotros le queremos dar la mayor transparencia y visibilidad posible. Ha sido un compromiso de nuestra administración. Inclusive hemos sometido proyectos ante la consideración de la Asamblea Legislativa para hacer de nuestro gobierno uno más transparente. Esto va consistente con ellos y entendemos que la colaboración con FEMA, con otras agencias federales, incluso con agencias locales que van a estar, en la presentación del licenciado Marrero tiene todas las agencias que van a estar ¿verdad?, teniendo alguna inherencia y evaluando este proceso, van con esa dirección, así que nosotros hemos sido partícipes activos y hemos sugerido gran parte de estos controles. Dos preguntas que eran las que iba a hacer. ¿De cuántos fondos estamos hablando? Usted creo que ha solicitado 94.000 millones. Sí. Si ya tienen un número más cercano o un aproximado de lo que se podría aprobar. Todavía estamos ahí, en ese número, pero siempre hemos dicho que, ¿verdad? De nuevo, reiterando que esto es una catástrofe sin precedentes. Les voy a hablar, por ejemplo, sobre lo que pasó en Texas. Texas sometió su evaluación de daños. Dijeron que eran 61.000 millones de dólares, pero dijeron, esto es una evaluación principal, esto puede llegar a 180.000 millones de dólares. Nosotros todavía seguimos evaluando. El mismo señor Burns habló sobre, aquí estamos a unas cuantas vaguadas de tener más daños todavía, de poder, ahora mismo nosotros no podemos evaluar lo que son unos daños estructurales que inevitablemente van a estar ahí, por ejemplo, en las carreteras, pues eso no se está calculando ahí, pero estamos en 94.4. ¿Y la figura del GAR y del SEO que históricamente han estado en este manejo, dónde quedan? Son parte de este manejo, son parte instrumental de este manejo, porque, ¿verdad?, tanto en los fondos FEMA, aquí yo había explicado esto antes, ¿verdad?, hay una serie de fondos que son fondos FEMA y van a haber una serie de fondos que por simplicidad le vamos a llamar fondos no FEMA, ¿verdad? Esos son los CDBG, fondos que puedan venir de SBA, de otros esfuerzos, pero naturalmente todos estos recursos van hacia el mismo objetivo, que es reconstruir a Puerto Rico más efectivamente, así que el State Coordinator, Héctor Pesquera, y el GAR, José Marrero, van a ser parte principal del liderato que va a estar llevando a cabo esto. Noti 1. Gobernador, de seguimiento del compañero, es que no me queda claro, aparte de dónde van a sacar el dinero, cuánto cuesta esta oficina, aunque y también mencionó que van a tener recursos externos, empleados, eso requiere algo adicional, Sí. Van a tener ayudantes también, entonces si habrá alguna sede. Sí, mira, déjenme hablar sobre esto. En nuestra petición al Congreso, si la ven, nosotros tenemos el line item donde establece cuánto es que va a costar llevar a cabo esta oficina. Seguro que no va a ser gratuito, ¿verdad? Pero es una oficina de gran importancia. Nosotros lo hemos establecido como parte de nuestra petición. Sin tener esto, pues estaríamos severamente limitados. Y esas decisiones, ¿verdad?, de la sede, los equipos de trabajo, cómo van los procurement process, el 6 de diciembre, como dijo el licenciado, se van a estar presentando la actualización y el mayor número de detalles sobre ello. Real Research. I wondered if Mr. Byrne could talk a little bit about the, this pre-approval process that the governor says is going to be the first time that FEMA is doing this. Does this require personnel changes or operational changes? And can you talk about the importance of this? And is this something you might use going forward elsewhere? The type of process that we're going to use is really one where we're able to, it's not so much it is different in that it allows us to package things together, okay? So that we are able to not just look at, a large complex project as the little thousands of little mini projects in it, but as a comprehensive project, so we're able to do it together. And by doing that, then we're not in the weeds on every little change order, every little possible, version that we might want to, or something. It allows us the flexibility to be agile, to take advantage of things that happen, like changes in delivery sequences and things like that. We can get into a lot of detail about how we're going to manage this, but it's something that we first tried out in Sandy in New York when I was there,
and to great success. And it's allowed us to be smarter. It also allows us to change and do different projects. So in other words, if in past practice in FEMA history, if, say, something was built in a floodplain, and you didn't want to build it back in the floodplain, you wanted to build it somewhere else. In order to do that, you'd have to take what we call a haircut. You'd have to take a reduction in funding. Under this process that we're going to use, you don't have to do that. We just do the smart, I mean, it's unbelievable amount of common sense is what we're bringing to the process, is to allow us to do it smarter and to do it more effective without having to go back to the drawing board every time we tried to do it. WIPR. For Mr. Burns and the governor, does this mean that the people who are affected, who were devastated by the hurricane, will see the services and will be provided with the things they need faster? Because right now there seems to be a lag on let's say, the blue roofs and other services. That part of the response is still full steam ahead. The aspect I was just describing is more the long-term permanent work for the infrastructure. But the work that we're doing for families that have been impacted, homes that have been impacted, that's continuing to ramp up. We're out there doing inspections. We're now up to close to 4,000 inspectors. We've got about 20 to 30% of that work done, but we're ramping up and we're going to continue to more. Also, the Corps doing the blue roofs. We just hired 2 more contractors, so they'll be able to expand that. There is no one who's less satisfied about the pace of this than me. And you could talk to my staff, and they will impress you with the fact that, yes, we do bring this every day. But we are making progress, and by all means, we're trying to get good, because the thing I've discovered is that if we get the resources into the hands of the homeowners here in Puerto Rico, they go ahead and they fix their houses, which is what we're committed to doing. So that's why we've pumped $200 million out. That's why I'm pushing to get my staff to get more out on the ground into the hands so that they can move forward. No, but I mean the process, this new process. This new process isn't going to place. affect that at all. Okay. Yeah. Lo mismo para el gobernador, pero en español, si al añadir, ¿verdad?, esta estructura y estos mecanismos, la gente allá afuera pueda pensar que ahora se tardaría más la atención y los servicios que necesitan. Lo contrario, pero de nuevo, nosotros tenemos que ver esto en dos vías paralelas. Una es la de la recuperación. Como hemos dicho, ha sido una recuperación sin precedentes, un impacto sin precedentes. Se han estado trayendo los recursos y se ha establecido, el mismo señor Burns ahora lo acaba de establecer, que hay mucho más por hacer ahí. Hoy lo que estamos enfocando es en la reconstrucción, y lo que yo entiendo con los controles, aunque a veces uno dice la palabra controles y piensa más en burocracia, pero lo cierto es que se han utilizado otra serie de componentes que nos va a permitir agilizarlo. Número uno, centralizar todo esto para poder tener un sentido de cómo se va a llevar a cabo. Número dos, esta oficina se va a estar haciendo posiblemente un año antes o 8 meses antes de lo que se ha hecho en otras jurisdicciones, permitiendo la efectividad. Número 3, la utilización del 428 de FEMA nos permite, como dijo el señor Burns, en vez de ir a cada poste de energía eléctrica o a cada escuela o a cada salón para que ellos tengan que ver lo que está ocurriendo, se puede hacer un tipo de block grant sobre las distintas áreas. Y entonces ahí se va a asignar unos fondos que entonces para la reconstrucción va a ser más fácil, más efectivo y con menos burocracia. O sea que aunque son dos vías paralelas, entiendo yo que esto va a ser mejor para Puerto Rico en términos tanto de la rapidez inicial. Hay que ver qué es lo que saca el Congreso en términos de los fondos, pero ¿verdad?, el rendimiento inicial de lo que serían los fondos de 428 y la formación de la estructura que va a facilitar estos procesos, tanto en las instrumentalidades del gobierno, en las agencias, en las ayudas a los municipios, en todo este esfuerzo. El Nuevo Día. Buen día, gobernador. Buen día. Sabemos que había un diálogo entre el gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales para lidiar con los mecanismos que se iban a establecer de control y demás, como bien usted había establecido. ¿La oficina como tal es básicamente parte de esos requisitos? ¿Se le presentó al gobierno federal? Y si ha habido algún requisito del gobierno federal debido a la cuantiosa suma, como bien usted mencionó. No, recuérdense, número uno, que el Congreso es quien va a asignar esos fondos, o sea que esa petición no está, pero ciertamente hay un reconocimiento de que tienen que haber unos controles. Nosotros fuimos los que establecimos
desde el inicio que lo queríamos hacer, que queríamos colaborar con las agencias como nunca antes se había hecho, que queríamos poner los estándares más altos para utilizar estos fondos de manera más efectiva. Y eso inició una serie de conversaciones, tanto en Casablanca como con otras agencias federales y particularmente FEMA, para poder dirigir este proceso. De nuevo, no era, ¿verdad? No ha sido un requisito, pero ciertamente cuando uno ve el compromiso que tiene nuestro pueblo con poder manejar estos fondos de manera efectiva, con tener la apertura a tener otras agencias federales coordinando, autorizando el uso de este fondo para los proyectos y el compromiso de tener una transparencia virtual sobre todos los procesos que se están llevando a cabo, eso debe aplacar cualquier duda de que hay un compromiso con transparencia y que ejecutado apropiadamente va a ser el proceso más transparente y más efectivo de recuperación en la historia de los Estados Unidos. No, bueno, esto ha sido una conversación, el mismo señor Burns lo dijo, nos hemos sentado y nosotros fuimos, ¿verdad? Iniciamos la conversación diciendo, queremos poner unos controles que sean mejores en clase, ¿verdad? Queríamos unos controles que fueran mejores en clase. ¿Cómo se ven esos controles para ustedes? ¿Qué es lo que ustedes creen que tiene que encaminar? Nosotros creemos que es esto. Y así se entabló una conversación, ¿verdad? Yo diría que ya 3-4 semanas en el proceso de este diálogo, ya más detallado y granular, con el objetivo de llegar a esos controles, y estamos satisfechos, ¿verdad? Con esos controles hay una colaboración y el Congreso ahora, a la hora de asignar los fondos, debe saber que ya hay un trabajo hecho con el gobierno federal para tener unos controles y que esta sea, nuevamente, el proceso más transparente con los controles más robustos en la historia de la recuperación en los Estados Unidos. Univisión. Sí, para Mr. Burns. Are you satisfied right now? Because the people in the towns, you know, are very upset because they said that FEMA is too slow. And the other question is if you can clarify what's the reparations can FEMA cover? Sure. I'm never satisfied. I'll just put it bluntly. I'm never satisfied. As long as there's one person out there that's still suffering from the result of this storm, then I haven't done my job. And I'm on top of my, I work with my staff and with my partners here to keep pushing that. And I won't be satisfied until we get that done. As far as what people are eligible for, we've had over 1 million people apply for FEMA assistance. That's a big number, okay? And we've got inspectors going out and doing the inspections of the homes. And what's eligible is what was damaged. If your home was damaged, we can give you up to $33,300 to help repair your home directly. We have another program that should be actually producing results by the middle of December, Tu Hogar Renace, which is we called it the STEP program in New York when we did it, where contractors are going to go under the leadership of Secretary Hill. They're going to go and do repairs to homes. We're doing blue roofs. We're over 500 a day. We're going to get to 1,000 a day in a couple of weeks. I just got a new authority for permanent housing construction repair that we're gonna launch. I am using every single aspect, every authority that I possibly have, okay, to try to address the situation for those people because we know that they're suffering, and we're going to continue to work hard to do everything we can to get it and make it better. Gobernador, también me gustaría su reacción, porque el público en la calle que uno entrevista a diario no está conforme con la respuesta, ¿verdad?, de recuperación. Ustedes hablan de que Puerto Rico se levanta, pero ellos ven esa realidad bien lejos. Bueno, hay dos cosas aquí y que son bien importantes y que yo las reconozco. El número uno, hay progreso, eso sin duda, porque lo estamos demostrando, ¿verdad? Cuando está hablando de que estaba prácticamente en 0% de agua y ahora está en sobre 90%, cuando estaba hablando de que los supermercados estaban cerrados, cuando no había apertura de carreteras, cuando estaba hablando de que todas las escuelas estaban cerradas y que ahora ya estamos cerca de 1,000 escuelas que están abiertas. Para referencia, en Katrina para este momento había una que estaba abierta. Pues sí lo hay, pero también yo reconozco ¿verdad? Y comparto la frustración. Si a usted no le ha llegado
la energía a su hogar, pues no importa que nosotros le digamos que hay 56.9% de la generación establecida, a usted no le ha llegado. Y yo comprendo eso y por eso es que estamos comprometidos a seguir trabajando incansablemente, como lo ha podido ver el pueblo de Puerto Rico, para poder restaurar esos datos. Finalmente, ponerlo en el contexto, esto ha sido la catástrofe más grande, o sea, el desastre y la devastación de 2 tormentas, una detrás de la otra, la segunda siendo una de categorías históricas a nivel nacional, esto impactando a todo Puerto Rico y limitando los recursos, pues ciertamente esto ha provocado obstáculos y problemas. ¿Que han habido algunas altas y algunas bajas? Pues por supuesto que sí. Esto es un proceso de recuperación sin precedentes. Uno va aprendiendo y arreglando en ese proceso, y mi compromiso a esa gente que está frustrada, que no está satisfecha, es que a lo largo, cuando vayamos culminando este proceso, uno, estén satisfechos, tengan todos los recursos para regresar a la normalidad, y número 2, que el propósito de esta conferencia de prensa, que tengamos la plataforma para construir a Puerto Rico como nunca antes, tanto con los controles como con la construcción de capacidades aquí para que se pueda ejecutar apropiadamente. O sea, aquí hay 2 componentes importantes, los controles, pero también que tener un equipo de trabajo que pueda tener estas herramientas, que puedan implementar, que puedan ejecutar y que se puedan desarrollar. Ese es nuestro objetivo y estamos bien enfocados en cumplirlo. News is my business. Hi, I have a couple of questions for Mr. Byrne, if that's okay. Mr. Byrne, I have a 2-part question. There are a couple of programs that FEMA is running. One of them is the renters program, where you Sure. get housing from people here. And the second one is the TSA. Can you provide an update on both programs? Because, for example, under the TSA program, I've spoken to a couple of people that have said that they've been approved, but that the logistics aren't in place. There are no flights arranged, there are no hotel rooms arranged. So can you please provide an update? Sure. Well, first, I'll address TSA then first. TSA is Temporary Sheltering Assistance. It's a program where we get blocks of hotel rooms in participating hotels that provide, and we actually have people that are staying in hotels here in Puerto Rico, as well as in the United States. I can give you the updates on those numbers later. When I don't want to just guess at them, but it's here on the island. It's not a very large number, but in the U.S. it's probably a few hundred. As far as no flights in place, so far we've actually gone out and surveyed. This program is mainly to remove people from congregate shelters, and we've gone and we've interviewed all the people in the congregate shelters, and it's actually a very small number of people that have expressed an interest in moving, and we're still working with them to evaluate whether or not they actually want to leave Puerto Rico. We're finding the vast majority of the people want to stay because they want to stay and work on their house, and they want to stay and be there when the inspector comes, and we certainly, I think we understand that, and we want to be supportive. Which brings me to the other program, which is actually a better fit, which is if there are rental resources available in the community, then we will pay for the rent for that. And I think that's it's not a night by night in a hotel kind of experience for somebody. It gives them an opportunity to move into another apartment while they're working to fix their home. And that is certainly a program it has been available and continues to be available here in Puerto Rico. I don't have it right in the top of my head, but I can certainly get it for you. Telemundo. Gobernador, ¿cuándo vamos a saber el número de clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica que tiene el servicio? Porque ustedes hablan cada día de mayor generación, pero uno pasa por los mismos sitios apagados, la gente le sigue diciendo que no le ha llegado la luz. ¿Cuándo vamos a tener esa cifra? Bueno, cuando sea apropiada y cuando sea correcta darla, ¿verdad? Ahora hay una realidad que es que se está trabajando con la fibra óptica a través de todo Puerto Rico, y a la medida que vayamos colaborando en ese esfuerzo con energía eléctrica, vamos a tener una cifra más apropiada, ¿verdad? Y más certera en términos del número de abonados, que es lo que quisiéramos dar. Si yo pudiese dar esa cifra hoy, la daba. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad técnica para darla hoy.
¿verdad? Esa es la única razón por la cual no se está dando. Tan pronto se dé, ¿verdad? Se tenga esa capacidad técnica, se va a dar. Lo que sí decimos que es bien importante es que tienen, ¿verdad? Es importante ver que estos dos números, la generación y el número de abonados, a la medida que va aumentando, se van apareando, básicamente, ¿verdad? O sea, el caso extremo es si tiene 100% de la generación, pues tiene el 100% de los abonados. Ciertamente, cuando vas bajando, pues pueden haber o más abonados o menos abonados en ese proceso. Nosotros esperamos que en los próximos días, ¿verdad? Se siga con el ritmo que ha llevado a cabo ahora el equipo unido, ¿verdad? De energía eléctrica, del cuerpo de ingenieros, los Mutual Aid Agreements que ahora pasaron, para poder entonces restablecer el mayor número de generación y por supuesto el mayor número de abonados. Tan pronto tengamos la capacidad técnica de poder decir esos números, lo estaremos diciendo. 56.9 es la cifra al momento. Era la cifra de ayer, perdón, la de antes de ayer, la de ayer no las dan hoy y entonces sucesivamente así. Debido al feriado. La última pregunta al tema Caribbean Business. This question is for Mr. Byrne. Just to make it clear, is the new office or the role it will have a direct requirement from FEMA or the federal government? And in your opinion, what should be the Financial Control Board's role in the oversight of federal funds Puerto Rico will receive? My authorities come from the Stafford Act, and my relationship under the Stafford Act was with the governor. That's as clear as I can make it. If there ends up being requirements, we will certainly cooperate. We will certainly, do whatever it is that is needed. But at this point in time, we're moving forward to develop a plan to build a recovery, and I'm going to follow the laws that I'm allowed to operate under. Yes, yeah. I think it's whether or not it's a direct requirement, it is the right thing to do for a complex operation like this. It is certainly the way that I did some analysis of over 15 major catastrophes that have happened over the world in the last 20 years, and there's actually a pretty good study out on it that shows that each of them developed this kind of body. It is a best practice, and it allows everyone, with the expertise that's appropriate for that particular sector to weigh in and to contribute so that we do this thing the right way. Okay, let's excuse Mr. Byrne because we will have a question about other topics. Thank you. Ok, vamos a tomar 3 preguntas de otros temas. Como saben, tenemos una conferencia de prensa en la tarde sobre reforma contributiva, así que las preguntas de reforma contributiva en la tarde. ¿Pregunta de otro tema? De otro tema, lo sé todo. Bueno, que me dieron la reforma contributiva para por la tarde, pero le voy a hacer una pregunta. Entonces, pregunto, gobernador, ¿usted está satisfecho con la forma en que se están reportando las muertes acontecidas por el huracán? Porque hoy sale un artículo de la compañera Gloria Ruiz Cuilan, del cual detalla que aproximadamente se cree que hay 567 muertes asociadas al huracán. Eso de forma independiente de la Universidad de Penn State, 2 demógrafos, cuando también hay una publicación de CNN que indica casi en 500 también. ¿Usted está satisfecho? Sí, porque el proceso que se ha llevado, que se ha validado no tan solo con nuestro secretario aquí, State Coordinator, pero con agencias federales. Es un proceso y nosotros no estamos diciendo este es el número de muertes y ya. Lo que sí es que tenemos que ser responsables en términos a ello. Hay un proceso como lo ha habido en otros huracanes, ¿verdad? En otros procesos catastróficos como este, que va surgiendo información y lo que nosotros decimos con mucho gusto, si hay distintas entidades que han encontrado algunas de esas, ¿verdad? De esas muertes, que las puedan reportar, que se puedan llevar a cabo como se ha llevado a cabo el proceso y se van a añadir. De eso no hay duda. Lo que sí es que, como hemos dicho desde el principio, nosotros establecimos un proceso que es
más difícil porque tradicionalmente lo que se hacía era que se iba a registro demográfico, pero inmediatamente después que cayó ¿verdad? Que pasó el huracán, cayeron todas esas oficinas. Se ha estado trabajando con una estructura, con los hospitales, con ciencias forenses, y el protocolo es uno adecuado. Continuará efectuándose con mucho gusto. Estamos a la disposición de cuando se identifiquen estas muertes, productos directos e indirectos de la tormenta, que se añadan y que se pongan como parte de esto. Nosotros queremos hablarle con claridad y al pueblo, ¿verdad? Pero el lado opuesto de esto, Elisa, que es importante, durante la tormenta hubo reportes de que murieron 200 personas en ¿verdad? En un derrumbe. Y en efecto no era correcto. Hubo informes, llamadas telefónicas que recibí yo, de que habían cientos de muertes por malaria o cólera en algunas áreas que terminaron siendo incorrectas, ¿verdad? Pues nosotros con mucho gusto tenemos este proceso abierto. El State Coordinator ha hecho un trabajo excelente, ¿verdad? Pero es el proceso. A la medida que se vayan encontrando otras personas que hayan fallecido producto directo e indirecto de la tormenta, por supuesto que se van a estar añadiendo. Doctor Chopper. Sí, con Omar Marrero. Mi pregunta viene relacionada con la situación que está sucediendo con los comerciantes y puertos. Para el venta al madrugador, muchos comerciantes no les llegó la mercancía, hay un disloque todavía en los puertos, Mida tiene una posición, Crowley tiene otra posición, usted que es el ente gubernamental que está en el medio, ¿cuál es la situación real con los puertos? Muchas gracias por la pregunta. La realidad es que, ¿verdad? Actualmente tenemos que reconocer que antes de María, antes de que llegara Irma, antes de que llegaran las dos tormentas más fuertes en los últimos 80 años en Puerto Rico, nosotros estábamos entrando a una temporada alta. Así que vamos a hablar, ¿verdad? Porque usted está consciente de ello. Nosotros estamos entrando a una temporada alta. Ahí se pospone el itinerario regular y a eso se le añade todos los materiales que están llegando a Puerto Rico, no solamente para trabajar la fase de respuesta, sino también la fase de recuperación. Así que en ese sentido podemos partir de la premisa que la cantidad de carga que viene para Puerto Rico ha incrementado significativamente algo que ha llevado, que hemos sentado con los navieros, hemos estado en comunicación directa desde el primer día con ellos, teníamos reuniones diarias, no solamente por la mañana, sino por la tarde, y les requerimos, tienes que tomar las medidas necesarias para atender esa alta demanda que va a tener. Así que de ahí, por el caso de los navieros, en agregado, incrementaron, duplicaron la capacidad de las embarcaciones. Eso es bien importante tenerlo porque la gente rápido va a pensar, pero no hay capacidad. Sí, se aumentó la capacidad, no solamente se aumentó la capacidad, se duplicó para recibir toda esa carga que se está recibiendo, sino que para el caso de FEMA se separaron 5 barcazas únicamente de FEMA para asegurar que en el caso de los comerciantes no perdiesen el espacio como tal. A ese también nos hemos dado la tarea de asegurarnos que no solamente se incrementase las embarcaciones, sino también nos aseguramos de que el % que se iba a dejar para atender la emergencia versus los materiales de construcción y los comerciantes fueran a uno distribuidos. Y ahí los navieros se sentaron obviamente con Mida. Como siempre, desde el principio hemos estado en estrecha colaboración. Cualquier preocupación que puedan tener los comerciantes, no solamente el secretario de Desarrollo Económico, el secretario de Estado desde el principio estuvo coordinando no solamente con los navieros, sino también con los gasolineros. Así que al final del día, todos tenemos que ser parte de la solución. Así que en ese sentido, desde nuestra posición, hemos asegurado que se haya incrementado la capacidad, que se haya separado en esa capacidad adicional lo necesario para los comerciantes. Y obviamente ahí tiene que haber una estrecha colaboración, no solamente de los navieros, pero de los comerciantes. Desde el primer día les mencionamos que aquellos casos que no estaban en posición de recibir su mercancía, sea por infraestructura, transportación, diésel, lo que fuese, que se comunicaran para permanecer, ¿verdad? O dejar esa mercancía en el origen. Porque presumo que también sabe que no es un problema tanto de aquí, sino que ahora mismo hay una escasez de transportistas en Estados Unidos para llevar toda esa mercancía, no solamente a los puertos de Jacksonville, sino también a los puertos de Houston y también el caso de Texas y el de Pensilvania. Muy bien, muchas gracias. Culminamos la rueda de prensa.